Un poder de disuasión convincente. Estas fueron las palabras que usó Celso Amorim, el ministro de Defensa de Brasil, cuando se comentó el tema de este operativo. Y pensando esto, el tema de defensa en el continente y sobre todo en el cono sur, justamente tenemos a Khatchik Dergugassian, un especialista en el tema, que además acaba de sacar un libro en colaboración con otros profesionales, La defensa en el siglo XXI, Argentina y la seguridad regional de Claves para Todos, esta colección dirigida por José Nun, que puede conseguirse tanto en librerías como en kioscos. Es muy interesante esta colección. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido, Khatchik, ¿cómo estás? Telma, bien. Bueno, la pregunta es en torno a esto, ¿no? ¿Qué peligros habría, además del narcotráfico, que es lo que aparece como más en la superficie en la región, para que Brasil se sienta en la necesidad de armar este operativo o de reforzar esta línea Paraguay, Uruguay, Argentina? Como bien dijiste, el primer objetivo, por lo menos el objetivo dirigido, es proteger las fronteras por el tema del narcotráfico, que evidentemente esto incluye necesariamente, o debería incluir, si podemos hacer un comentario en este sentido, una mayor cooperación y una profundización de la integración de la defensa en UNASUR. Pero me parece que hay una proyección estratégica más importante, un mensaje más importante que Brasil está mandando justamente a la comunidad internacional, que es el tema que todo el territorio de Sudamérica, incluyendo el Atlántico del Sur, se está perfilando como una de las regiones que está adquiriendo, o ya adquirió una importancia estratégica en lo que va a ser la economía política en el siglo XXI, en las próximas décadas, en términos de los recursos naturales que están acá. Y no estoy repitiendo algo que se viene por lo menos hace una década, expresándose, debatiéndose, o sea, no es explícitamente van a venir a sacar el agua, etcétera, no, sino que, es decir, los recursos naturales que están en estos países están bajo la soberanía de los pueblos de estas regiones, y son ellos, sus gobiernos democráticamente electos, que deciden cómo explotar, qué políticas de explotación y de desarrollo tener, porque están conscientes que en prácticamente todas las doctrinas militares en el mundo, los recursos naturales empiezan a ocupar un espacio, quizás esto siempre fue así, pero desde los 80 en adelante, y en el contexto de la nueva economía, el predominio de las finanzas en el desarrollo económico, en el crecimiento, los recursos naturales fueron un tema olvidados. Cayeron los precios, y esto se revirtió claramente a partir del 2003, con un incremento del precio del petróleo, que era un indicativo de que los recursos naturales volvían en el centro de la atención en la agenda estratégica internacional. Incluso con el tema del narcotráfico, yo pensaba, ¿no es también un mensaje para decir, bueno, la política que generalmente utiliza Estados Unidos? Estuvo hace pocos días Frank Mora acá en Argentina y dijo que, bueno, que en la región, no habla específicamente de ningún país, necesita cooperación o cooperar con Estados Unidos. Por ejemplo, una de las amenazas era el tema del narcotráfico. Recordanos quién es Frank Mora. Frank Mora, sí, tienes razón. Frank Mora es el secretario para el hemisferio, para nuestra región, del Departamento de Defensa, o sea, del Pentágono. Estuvo acá y puso como elementos de riesgo, de amenaza, tres: los desastres naturales, el narcotráfico y el crimen organizado. Yo pensaba, ¿esto no es también un mensaje para decir, bueno, del crimen organizado, del narcotráfico y de los desastres naturales nos ocupamos nosotros también, no solo de nuestros recursos naturales? Digamos, no necesitamos que nos manden militares o asistentes o armamentos para esta defensa. Por supuesto, pero puedo agregar un detalle en cuanto a Frank Mora. Frank Mora también es un académico y es uno de los pocos especialistas sobre Paraguay.
o sea, desarrolló varios escritos, si no me equivoco, hasta su tesis doctoral es sobre Paraguay, es un especialista de Paraguay. Por supuesto, el mensaje, creo, el mensaje desde Brasil, desde la Argentina a Estados Unidos, no es que no vamos a cooperar, pero que claramente hay una visión distinta, debatible, discutible, como quieran, pero básicamente en el tema muy preciso del narcotráfico hay otra visión. Hay otra visión que descarta la hipótesis o el paradigma de la guerra contra las drogas. Está en una fase de desarrollo esta visión. Es una política muy compleja, multidimensional, pero definitivamente se descarta digamos, el enfoque militarista que se da a las drogas, lo cual no quiere decir que se descarta el conflicto con, digamos, los grandes carteles narcotráficos, o no hay una conciencia de la amenaza del narcotráfico o de fronteras vulnerables. Y estas fronteras pueden estar bajo la vigilancia de las fuerzas armadas de los países que están ahí para vigilar fronteras, no para allá. Creo que en este sentido el mensaje está claro, pero también podríamos interpretar el mensaje o desear que se interprete también en términos de profundizar el camino que se ha encontrado en términos de integración de la seguridad y la defensa con el Consejo Sudamericano de Defensa. Creo que, digamos, el esfuerzo mayor, además de los mensajes que se mandan a la comunidad internacional, el esfuerzo mayor se tiene que concentrar en encontrar las formas mucho más prácticas, los proyectos concretos en la integración de la defensa en el siglo XXI, porque esta región se está posicionando en las relaciones internacionales. Esta región está adquiriendo una importancia estratégica nueva en la economía global, pero también es una región donde en los últimos años hay políticas distintas, hay políticas que intentan corregir errores del pasado. Puede ser que hayan altibajos, equivocaciones en la política, nada es cierta, nada es segura, pero hay un camino que se empezó, y ese camino goza de buena salud porque hay un apoyo desde la sociedad, desde los pueblos, desde los países. Ahora, y eso necesita una afirmación de la soberanía y de la integración regional. Ahora, Hachik, más allá de la ubicación geográfica que hace que Brasil tenga fuerzas armadas realmente muy importantes, me pregunto hasta dónde el poder político puede manejar a las Fuerzas Armadas en el Brasil concretamente, siendo que muchas veces se habló del subimperialismo brasileño y que incluso la prensa brasileña, Folha de San Pablo, dice que los militares hablan de estas operaciones como nuestro Plan Colombia. Entonces digo, ¿hasta dónde el poder militar controla a las Fuerzas Armadas o estas tienen su propia dinámica? Hay un poco de todo, particularmente en el caso de Brasil. Si uno mira un poco desde la perspectiva del cuestionamiento de las violaciones del pasado, que es una lucha política, ¿no? De parte, me parece que una respuesta se va a dar si finalmente alguna comisión de justicia, algún proceso, no digo igual, pero parecido a lo que pasó en la Argentina en términos de reconocimiento de un pasado donde se violaron los derechos humanos, donde los militares estaban al control, un pasado superado, un pasado que no se puede dejar al olvido. Si hay una respuesta positiva, si el poder político en Brasil puede dar los pasos, confirmar los pasos que ha iniciado, creo que ahí van a bajar las dudas de, digamos, un discurso del pasado, de subimperialismo brasileño, y quizás... Pero eso todavía no sucedió. Todavía no sucedió, pero está en camino. O sea, hay un debate que
que está en los medios, hay un debate público, hay sectores que están empujando hacia eso y vamos a ver, o sea, nadie quiere hacer profecía ni predicciones aquí, pero vamos a ver, me parece que puede ser un buen indicador de que este pasado ya está superado o se está superando. Y me parece que esto podría ser también, digamos, una señal para que quizá el discurso de los militares brasileños empiece a cambiarse, ¿no? En vez de traer ejemplos de nuestro Plan Colombia, etcétera, etcétera, empezar a hablar en términos de mayor integración, mayor cooperación, mayor operaciones conjuntas, en fin, pensar Sudamérica desde Amazonas hasta la Patagonia como una unidad estratégica donde hay que innovar sobre todo en defensa y en seguridad. No quita la importancia de la soberanía nacional, no es una eliminación de la soberanía nacional, es claramente un nuevo proyecto que se construye sobre la confirmación de la importancia de la soberanía que en la década de los 90 quedó en un segundo plano frente a un discurso dominante de la globalización, de la retirada del Estado, del fin de los conflictos, en fin, todo lo que sabemos. Yo te quería traer un poco a la Argentina, porque vos en el libro, en Defensa en el siglo XXI, hablás de nuestro país como que dio un salto cualitativo en el año 2006. Quisiera saber tu opinión sobre eso. Sí, me parece que si uno analiza en términos de cuál ha sido la política de defensa desde el regreso de la democracia, ve en 3 etapas importantes. La primera etapa es claramente el esfuerzo de establecer o restablecer el control civil sobre los militares. Eso es la década de los 80 con logros importantes, fundamentalmente la ley de defensa. En una segunda etapa donde uno puede hablar de reforma militar, pero muy insertada en el contexto de la política, la particular política exterior de alineamiento que tuvo el gobierno de Menem, por una búsqueda de un rol de las Fuerzas Armadas que se ubicó en las operaciones de paz, por una aspiración de ciertos sectores de que la Argentina se transforme quizás en un aliado en la OTAN y logra ser un aliado extra OTAN de Estados Unidos, pero claramente de un paradigma que se olvidaba, entre comillas, de la importancia de una visión estratégica de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, digamos, sin olvidar que las leyes de amnistía, etcétera, quieren terminar con un proceso muy importante para lo que después la ex ministra de Defensa va a conceptualizar como la ciudadanización de las Fuerzas Armadas, una reconciliación con la sociedad. Por supuesto, hay muchas explicaciones, muchos factores que explican por qué, digamos, ese olvido de la política de defensa o la visión estratégica, pero me parece que hay factores internos, pero sobre todo una consideración de el cambio del contexto internacional, del contexto regional, que impulsa el inicio de esta tercera etapa, que es la modernización de las Fuerzas Armadas, que empieza en el 2005, sobre todo en el 2006, y que consiste en... Con la ministra Nilda Garré, ¿no? Con la ministra Nilda Garré, y es una etapa que sigue, evidentemente, no se olvida, pero eso fue un salto cualitativo donde incluso tenemos la reglamentación de la ley de defensa, que no había mucha reflexión sobre cuestiones estratégicas, grandes innovaciones, el Centro de Estudios Estratégicos, en fin, todo esto que empezó con... Me parece que es un salto cualitativo, quizás todavía, digamos, falta en avanzar, porque tenemos falta, pero es el camino que claramente es el camino correcto. Mi sensación, perdóname, una cosita por lo que falta, mi sensación es que Argentina está bastante desprotegida. Yo diría concretamente que sí, que todavía el debate sobre la política de defensa no logra ocupar un espacio importante, tanto en el espectro político como en el espectro social. Hay lo que yo llamo una comunidad epistémica
que se especializó en cuestiones militares, por supuesto muchos expertos en temas de relaciones cívico-militares, pero también por suerte en los últimos 10, quizás 15 años, expertos en ciencia política, en relaciones internacionales, que piensan la política de defensa en términos estratégicos. Eso todavía no logra encontrar su espacio en los debates políticos, en la comunidad política y sobre todo en la sociedad, donde a veces reaparece una pregunta, me parece, bastante peligrosa, en términos de no atender las vulnerabilidades en la defensa, que sería ¿para qué queremos Fuerzas Armadas? Por supuesto, esto no quiere decir volver a la hipótesis de conflicto, no quiere decir plantear equilibrios de poder regional, y menos significa que hay que dejar el pasado que sea el pasado. Me refiero a la violación de los derechos humanos. Al contrario, cuanto más se sepa, cuanto más se avance en la verdad, la memoria y la justicia, más vamos a ver la transformación del militar en un régimen democrático, más vamos a ver la ciudadanización de los militares en la Argentina. Yo soy optimista por los años, por las observaciones, por lo que vi, por lo que observé en este proceso. Hay una transformación de estos militares. Ahora, Hachik, está claro que en América Latina, en América del Sur específicamente, hay países con una orientación ideológica determinada, donde uno podría ubicar a la Argentina, Uruguay, Bolivia, sí, Ecuador, Brasil. Ahí no está Colombia. Y con características muy particulares de lo que ha sido la situación interna de Colombia en los últimos años. ¿Cómo entra Colombia en este escenario cuando se dan los debates respecto de un proyecto de defensa suramericano que vos lo enmarcás para una dirección y seguramente los militares colombianos buscan otra dirección? Me parece que mucho va a depender de las propuestas y la diplomacia de la política de defensa que los países, vamos a decir, alineados ideológicamente, con las diferencias que pueden tener Venezuela, Brasil, Argentina, todos, la diversidad de opiniones, la capacidad de convencer a Colombia de que el camino es la integración regional. Claramente hay muchos intereses del sector militar colombiano que se vincula, digamos, por todo lo que recibe de Estados Unidos, en la misma forma en que otros militares en otras partes del mundo, como el Medio Oriente, los militares egipcios reciben de Estados Unidos. Son toda una industria de por sí misma. Evidentemente, no es solamente la supervivencia, sino que es todo un sector que promete, digamos, futuro para quienes entran en especializarse en estos temas. A mí me parece que una clave es no plantear el proceso de integración en términos de rupturas. Me parece que es más una cuestión táctica y de capacidad diplomática de convencer. En otras palabras, no necesariamente formar o dar preferencia a la integración regional quiere decir declarar la guerra a Estados Unidos o romper todo con Estados Unidos. Al contrario, me parece que estos saltos abruptos pueden generar, digamos, imbalances internos costosos, sino que es más una cuestión diplomática, de diálogo, de conversación y quizás mayor integración en las comunidades epistémicas de nuestros países que se ocupan de estos temas, intercambio de opiniones, de diálogo, de proyectos conjuntos de investigación. Es un proceso a mediano plazo, no esperemos cambios mañana, porque además se pueden crear situaciones, ¿no? De un día para el otro pueden provocar situaciones donde el instinto entendible y natural de cada país va a ser, bueno, ¿qué hago primero? Hay varios países que tienen eso, Paraguay y Bolivia. En la prensa paraguaya cada tanto aparece que Bolivia invade territorio paraguayo, Perú, Ecuador, Perú, Chile. Hay tensiones, conflictos. Y ahí me parece que hay un esfuerzo importante que la Argentina, Uruguay, Brasil y Chile tienen que hacer para demostrar cómo se llega a terminar
las hipótesis de conflicto y cómo se puede empezar un nuevo camino. Pero es más una cuestión de diplomacia que una cuestión militar. Terminar con las hipótesis de conflictos persistentes es claramente un desafío de la diplomacia de la integración, llamemos así, los esfuerzos que lograrían a terminar con los focos de tensión que podrían provocar, que podrían ser un factor de atracción para quienes quieren provocar o generar tensiones en la región. Hace falta una diplomacia de integración para terminar las hipótesis de conflicto. A mí me quedan muchas preguntas, no sé, una cortita tal vez, porque lo hablamos mucho con Telma. Cuando empezó la operación Ágata, justo 5 congresistas estadounidenses llegaron a la triple frontera para ver cómo estaba la situación, el tema del narcotráfico, y uno se pregunta, de acá no va nadie a controlar ahí la frontera, que es un colador entre México y Estados Unidos. Sé que tenemos poco tiempo, necesitamos una breve respuesta, pero ¿se puede hacer algo al respecto? ¿O hay que dejarlos venir, que viren, vayan? Y me parece que es más un tema en este momento, un tema interno de la política estadounidense con todos los debates, porque si quieren hablar de América Latina o de Sudamérica, no tienen otros temas. No tienen, en un momento era ALCA y ahora necesariamente uno escucha lo que dice Mitt Romney o los otros, Obama todavía no se pronunció mucho, pero son los mismos temas que vienen, que se instalaron en la agenda y aparentemente no tienen otra cosa para hacer. La reacción tiene que ser evidentemente demostrar que en los propios Estados Unidos los sucesivos informes dijeron que esa, la amenaza terrorista, etcétera, en la triple frontera, no existe. Todos sabemos que existe lavado de dinero, que existe crimen organizado, pero terrorismo no existe en la triple frontera. No lo digo yo, lo dicen informes del Congreso, del Senado. Les vamos a mandar el tape con tus declaraciones, Hachik, directamente a los Estados Unidos para que se convenza. Pero impedir que vengan, impedir, a ver, no creo, porque la idea no es generar conflicto con esto. Gracias, Hachik, por habernos acompañado.